Buenas tardes, mi nombre es Félix Rojo La Palma, soy doctor en física y actualmente especialista en el grupo de análisis y sistemas complejos en INVAP. En esta charla que hemos dado a llamar con un título de Solo datos o producto con datos, pretendemos comentarle algunas de las líneas de investigación relacionadas a detección de anomalías, básicamente es un overview, y procesamiento y análisis de imágenes, pero no de cualquier set de imágenes, sino de sensado remoto. Sobre los temas que vamos a tratar básicamente es relacionados al análisis de tendencias y la detección de anomalías, para INVAP particularmente muy relacionada a la parte de la industria aeroespacial. Lo que estamos interesados en buscar es, en base a la telemetría que uno recibe de las diferentes plataformas satelitales, ver si podemos tener como información que nos permita llegar a tomar alguna decisión. En esa línea, lo que vamos a comentar relacionado a tendencias y detección de anomalías es procesamientos y productos, más que nada una visión general. Después ver si podemos ganar algo de insight, algo de información extra que nos permita llegar a inferir un cierto comportamiento, y un comportamiento breve o un comentario breve sobre lo que es monitoreo en cuasi tiempo real. Donde siempre decimos cuasi tiempo real porque no es algo que está corriendo, no es un proceso que corre segundo a segundo, sino que cada cierto batch de tiempo, cada cierto slot de tiempo, uno va y corre una secuencia, pero puede saber relativamente cerca temporalmente del evento que lo originó si la cuestión va bien o no va bien. Y relacionado a la parte de procesamiento y análisis de imágenes, de sensado remoto, siempre hacemos la aclaración, básicamente vamos a comentar algo, una suerte de intro de qué es lo que entendemos nosotros por eso y qué es lo que estamos analizando, y relacionado a procesamiento y productos, una visión general con aplicaciones. Entonces, ¿solo datos o productos con datos? ¿Por qué decimos esto y lo volvemos a manifestar? Porque los datos en sí mismos están disponibles, entonces lo que nosotros buscamos es ganar información extra procesando esos datos para ver si podemos decir algo más. ¿Y por qué particularmente en la parte de análisis de tendencia y de detección de anomalías? ¿Por qué? Antes de eso, simplemente hacer el comentario de que el análisis de tendencia y la detección de anomalías se encarga de reconocer valores o conjuntos de valores que difieren de la tendencia nominal de un determinado conjunto de datos. La existencia de anomalías o fallas, eventualmente, después de un cierto ciclo de uso, es prácticamente imposible de evitar, porque todos los aparatos en algún momento, por cuestiones de fatiga, uso, etc., se van degradando y en algún momento dejan de cumplir la función para la cual se los creó, ¿no? Dicho esto, es básicamente imposible de evitar que algo ocurra, pero sin embargo uno puede querer prever que eso ocurra para poder mitigar la cuestión. En particular, en la industria aeroespacial los sistemas son muy complejos y para evitar esto que les venía comentando, se diseñan de tal forma de minimizar la interferencia mutua lo más posible, digamos, como que los sistemas sean completamente separados en algún aspecto. Sin embargo, eso no es imposible porque en algún momento tienen que hablar entre ellos, ¿no? Si bien por diseño uno intenta evitar eso, las anomalías transversales básicamente a varios subsistemas existen y son difíciles de detectar. Entonces, en esa línea entre el análisis de tendencia y la detección de anomalías, que nos permite básicamente intentar inferir alguna situación o alguna falla, y lo pongo de manifiesto para la industria espacial. Esto es como algo clave. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque la inspección directa o la reparación en sí misma de la falla, simplemente por una cuestión de distancia, es imposible, ¿no? Piensen que un satélite geoestacionario está cerca de 36.000 kilómetros de la superficie terrestre y uno de LEO de órbita baja puede estar cerca de los 700, 800 kilómetros, lo cual, por supuesto, uno no puede subir ahí y arreglarlo, ¿no? Entonces, una visión general de qué es lo que entendemos nosotros para esta parte, ¿no?, de detección de anomalías o sobre lo cual estamos trabajando, analizando, etc. Uno recibe un conjunto de telemetrías en alguna suerte de formato binario, etc. Eso se procesa, se generan reportes y uno puede ir viendo cierta línea de tendencia, comportamiento estacional, etc., ¿no? Ese es como un reporte primero inicial, que es el reporte principal que le solemos denominar nosotros, digamos, y en el cual uno ve cómo va evolucionando el sistema, etc. Entonces ahí tenemos diferentes técnicas para analizar esta cuestión y
Sumado a eso, hay un reporte secundario en el cual sobre ciertas cajas de interés o ciertas variables se intenta detectar un comportamiento anómalo o un comportamiento fuera de lo nominal para esa época del año, etc., ¿no? Eso es lo que en este caso llamamos como reporte secundario o detección de anomalías. En esa línea mostramos diferentes ejemplos, tal como pueden ver, en el cual tenemos una curva que intenta representar lo que uno estima y una curva que es la medición real de la cuestión, y en algún momento uno nota una leve diferencia y bueno, mucha de la tarea está en ver por qué pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, en esa línea eso es como que nos da información a priori porque el sistema sigue funcionando, pero dejó de comportarse en la forma usual en la cual lo venía haciendo. Sumado a eso, uno le puede sumar o le puede agregar cosas como forecasting, es decir, che, mi sistema se viene comportando de una cierta forma, ¿cómo espero que se comporte a futuro? Esa es la parte de forecasting o de predicción del comportamiento, que es muy importante también tenerla en cuenta. Y asociado a eso también, no es comportamiento futuro, pero es cuasi futuro en algún sentido, en el cual uno va analizando el comportamiento momento a momento o en cuasi tiempo real, en algún sentido de la palabra, y puede ir contrastando en base a eso que predijo si se comporta o no de acuerdo a lo establecido, ¿no? En esta parte es la que involucra muchas veces temperaturas, corrientes, etc., digamos. ¿Para qué puede servir esto también? La parte sobre todo la de predicción a futuro. En algunas instancias, ciertos instrumentos dentro de las plataformas deben apagarse. Cuando uno los apaga, deja de tener la información. Sin embargo, si uno tiene estudiado el comportamiento previo, puede inferir cómo debería comportarse cuando uno lo vuelve a encender. Y en ese sentido, es esencial haber realizado ciertos análisis, como pueden ver, digamos, en una de las imágenes, en las cuales se ve un cierto comportamiento para la telemetría, una cierta línea horizontal en el cual está apagado el sensor y después se vuelve a encender y se ve que se comporta dentro de los límites esperados. Y por supuesto le podemos sumar lo que les mencionaba antes, el comportamiento en cuasi tiempo real, en el cual uno va viendo cómo se va comportando la situación y tiene ciertas métricas para inferir si se está bien, si está mal, si está dentro de los límites esperados, etc. Eso es lo relacionado a análisis de tendencias y detección de anomalías. Sumado a eso, podemos agregar también en la misma línea de análisis, digamos, el procesamiento y análisis de imágenes de sensado remoto, que es otra de las líneas de investigación con las cuales estamos trabajando, ¿no? Sensado remoto, básicamente, ¿qué es? Es básicamente uno tiene una plataforma satelital que está orbitando la Tierra en algún sentido y va, dependiendo del tipo de sensor, o toma fotos o recibe, en el caso en el cual sea un sensor pasivo, simplemente se beneficia de la luz solar, simplemente por recibir la radiación de ella, y si un sensor activo, básicamente es el sensor el que emite la señal y recoge el rebote en algún aspecto muy simplificado de la cuestión. Hay muchas plataformas, en este caso, muchas de acceso que brindan imágenes de acceso libre, digamos, y uno simplemente se tiene que conectar a la cuestión correspondiente y bajar las imágenes, y de diferentes resoluciones. Están las plataformas muy conocidas como son la serie de los Sentinel o de los Landsat, en este caso de la Agencia Espacial Norteamericana o de la Europea correspondientemente. Más localmente tenemos los SAOCOM, que se lanzaron hace poco. Es una plataforma SAR, que decimos, un radar de apertura sintética. Es una plataforma activa en ese aspecto porque emite una señal y tiene una recolección de la información, y eso es lo que uno dice como procesamiento, digamos, es un sensor activo porque emite su propia señal y no tiene dependencia con el sol, en este caso, que sería la contraparte óptica de la cuestión. Tienen numerosas aplicaciones: estimación de humedad del suelo, apoyo a la toma de decisiones agrícolas. En toda esa línea es donde uno viene investigando y trabajando para ver qué información extra le puede sacar a las imágenes satelitales, que por sí mismos son muy útiles, pero bueno, uno siempre busca ver qué cosa extra se puede sacar, ¿no? Por ejemplo, las plataformas como SAOCOM son súper útiles para estudiar humedad del suelo y adicionalmente desplazamiento de terreno, lo cual es muy útil. Piensen en una represa o cosa similar en el cual uno quiere ver si eso se desplaza un poco más, un poco menos, etc. Y de relieve manifiesto, digamos, para Argentina, por ejemplo, los SAOCOM son muy útiles para analizar la zona de humedales. Esta
Esta es una de las aplicaciones que les mencionaba antes, que está relacionado a desplazamiento de terreno, el cual la técnica se llama DINSAR o Differential SAR, digamos, en algún aspecto. Vía ciertos análisis interferométricos uno puede darse cuenta, digamos, si el terreno se desplazó, cuánto se desplazó, etcétera, con diferente nivel de resolución dependiendo la longitud a la cual opere el radar, ¿no? Por supuesto. A nivel de aplicaciones, hay las que se imaginen. Humedad de suelo, uso de suelo, etc. Y en ese caso la Agencia Espacial Argentina, la CONAE en este aspecto, brinda mucha de la información en su sitio, el cual pueden ver, por supuesto, en el lugar correspondiente. A nivel de aplicaciones, ¿en qué hemos trabajado y en qué seguimos trabajando? Cambios de uso de tierra, monitoreo, si una zona se sigue trabajando o no se sigue trabajando. Cambios de tierra, por ejemplo, una de las imágenes que le mostramos ahí, está relacionada íntimamente, por ejemplo, a la construcción de un barrio en el cual uno ve que no hay ocupación inicial y después básicamente se van trazando las calles, etcétera, digamos, ¿no? A nivel de aplicación general para el campo, INVAP cuenta con la plataforma Frontec, que brinda mucha de la información, mapas de estudio de cultivo, etcétera, uso de la zona, altimetría, producción, monitoreo online. Es decir, muchas se puede aplicar de diferentes formas, por supuesto con un valor agregado grande para algo que es tan importante como es el campo en Argentina, ¿no? Aplicaciones que involucran técnicas de ciencias de datos, machine learning, por ejemplo, una en la cual se estuvo trabajando con muy buenos resultados es la localización de objetos de interés, en este caso silos bolsa, el cual dice, ¿es posible con una imagen satelital localizar silos bolsa? Y la respuesta es sí. Por supuesto, con diferente nivel de accuracy, pero se puede detectar. Y esto es uno de los ejemplos en el cual básicamente uno, utilizando imágenes de Sentinel-2 de 10 metros de resolución, es capaz de detectar con cierta probabilidad la presencia de silos en una dada región. Como para que ustedes tengan referencia, el procesamiento de una imagen de unos 120 kilómetros por unos 120 kilómetros, que es una imagen típica de Sentinel-2, demora unos 2 minutos y nos permite saber con cierto nivel de precisión si hay o no un silo, ¿no? Eso se puede estudiar o se puede analizar para estudiar el ciclo de la aparición de los silos de bolsa, cuando eventualmente hay mayor concentración, cuando hay menos, etc. Eso puede ser utilizado como información por diferentes entes. Como cosa extra, zonas de prospección, por ejemplo, ¿no? Uno quiere saber, si se están explotando ciertos materiales o ciertos minerales o no. Y por supuesto ver que esas zonas estén dentro de los límites de concesión, etcétera, etcétera. Por supuesto, uno sumado a eso puede obtener diferentes métricas, lo que les mencionaba antes, una zona de concesión, es decir, donde se está haciendo una prospección para un dado mineral, si eso se cumple, si no se cumple, si está dentro de los límites, etcétera, y como una aplicación extra ya relacionada en cierto sentido a la anterior, pero con una aplicación más para la parte medioambiental, es evaluar zonas de incendio, límites en los cuales los mismos consumió zonas, evaluar posibles impactos, etcétera, y posibles mitigaciones una vez que conoce la cuestión correspondiente, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, digamos, los diferentes temas que vamos tocando. Son todos temas de sumo interés, digamos, para INVAP, por supuesto, y por lo cual se está investigando activamente en cada uno de ellos, digamos, con diferente nivel de proporción, digamos, de afectación temporal, digamos, pero que consideramos que son súper útiles y que por supuesto agregan valor agregado y suman, particularmente el último, a la parte medioambiental, digamos. Muchas gracias.